conocidos. Probablemente el pasaje que todos aquí, sin excepción alguna, han escuchado alguna vez, Juan 3:16. Aprovechando, le digo al hermano Willy que a veces padece ansiedad. Me pegó la ansiedad cuando leyó otro texto y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer con el tema que traigo? Si el texto es otro. Por un momento experimenté la ansiedad. ¿Qué iba a hacer? Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento en esta mañana. La única forma en la cual este libro puede abrir nuestro entendimiento es por medio de su Espíritu, que llegue a nuestro corazón y a nuestra mente para descifrarnos qué es el mensaje que Dios quiere decirnos en estos textos. Padre, te damos las gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento del año y con mayor razón porque estamos en tu casa, lugar edificado, consagrado, para exaltar tu nombre, para que a través de este lugar, de este púlpito, tu palabra sea predicada, Señor, sin distinción alguna, para todas las personas, para todas las nacionalidades, para todas las formas de pensar. No hay excepción de personas en tu reino. Por eso te damos gracias en esta mañana y te pedimos que sea tu Espíritu quien hable a nuestros corazones para nosotros hacer tu palabra siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, como les decía, este es el Evangelio, algunos conocido por el Evangelio miniatura. Juan 3:16 es muy claro, nos dice cuál es el propósito del Evangelio. Y como les vuelvo a reiterar, quizá es el pasaje o el texto bíblico más conocido por todos nosotros, desde los que estuvieron en la escuela dominical o quienes sus padres les instruyeron, en algún momento los llevaron a memorizar este texto. Pero en esta mañana lo que vamos a hacer es hablar acerca de este pasaje, pero en el contexto de la historia de Nicodemo. No podemos estudiar Juan 3:16 sin entender lo que la historia le antecedía, que es el encuentro con un hombre estudioso de la ley como lo era Nicodemo. En el capítulo número 3, versículo 1, nos relata la historia. Yo sé que muchos de aquí ya conocen quién es Nicodemo. El tema de discusión o el tema que lleva a este encuentro entre Jesucristo y Nicodemo es una pregunta muy crucial para este hombre conocedor de la Escritura y es el nuevo nacimiento. Recordemos que Juan el Bautista a los inicios de los evangelios nos describe que él viene predicando acerca de un nuevo reino, el reino de Dios. Y este reino de Dios tiene que ver con arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo encontramos en Mateo 3:21. Juan el Bautista, que fue levantado para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, comienza con este mensaje crucial en la historia. Para poder entrar en el reino de los cielos tiene que haber un arrepentimiento, y para que haya un arrepentimiento tiene que haber un nuevo nacimiento. Y ese es el propósito por el cual Nicodemo y Jesucristo se encuentran, para que este hombre que era un fariseo, un hombre estudioso de la ley que tenían en el Antiguo Testamento, pudiera entender qué significa este nuevo nacimiento. Entendamos que los fariseos eran los dirigentes religiosos de la época de Jesucristo, de la nación judía, eran los responsables o los encargados de estudiar la ley y dárselas al pueblo, darles el sentido correcto, pero como todo sistema humano imperfecto, como todo sistema político en el mundo imperfecto, como todo sistema económico imperfecto. Porque los hombres hacemos cosas que no tienen una vigencia, son temporales. Hemos pasado en la historia desde el capitalismo, el comunismo, el neoliberalismo que está hoy muy sonado. Este sistema religioso que los fariseos instituyeron con un sinfín de prácticas estaba llegando a su culminación, a su muerte, porque
entrada en escena de nuestro Señor Jesucristo iba a darle sentido a toda la ley del Antiguo Testamento. En Él se cumpliría verdaderamente el propósito por el cual Dios redime a la humanidad. Esa era la razón por la cual los fariseos dejaron de tener sentido, porque ni siquiera con todos los estudios y todas las prácticas podía comprender Nicodemo en este encuentro con el Señor Jesucristo qué significaba nacer de nuevo. Tal es así que de manera amorosa el Señor le hace esta pregunta en la misma historia y le dice en el versículo número 11, diciéndole, siendo tu maestro, perdón, es el número 10, respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes qué es esto? Eran ustedes los responsables de guiar al pueblo de Israel hacia una relación con Dios. Y siendo principal y siendo fariseo, desconoces el significado de nacer de nuevo. Y es probable que la mayoría de nosotros entendamos que no se nos puede cuestionar algo de lo cual desconocemos, pero la realidad es que los fariseos, los escribas, los saduceos sí sabían qué era el significado del nuevo nacimiento, solo que dejaron a un lado la gracia y comenzaron a utilizar lo que muchos hoy en día odian, que es la religiosidad. Cuando nosotros vamos a Ezequiel 11:9, que es parte del Antiguo Testamento, si me ayudan los que están en multimedia, Ezequiel 11:19, el texto dice así, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esa es la promesa que Dios hace a su pueblo de Israel, que hará todo nuevo. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios hace esa promesa? Porque habremos de recordar que la humanidad cayó en Génesis 3. Dice que todo ser humano, todo género humano, hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Desde inclusive el niño más pequeño que esté aquí de brazos, ha heredado la naturaleza de nuestros padres. De tal manera no es un deseo que nosotros por sí mismo no querramos a Dios, es que nosotros mismos en nuestra esencia no deseamos buscar a Dios. A veces yo cuando explico esta situación pongo una analogía, es la razón por la que los delincuentes no van a buscar a los policías y entregarse, porque saben sus obras, porque saben lo que han hecho. Sería algo contradictorio que el que practica la delincuencia busque al policía. Esa es la misma razón por la cual nuestra naturaleza pecaminosa no buscamos a Dios. Y el mismo texto nos dice, porque sabemos que nuestras obras son malas, porque la luz lo que hace es mostrar nuestras obras, y como sabemos que nuestras obras son malas, nadie desea buscar a Dios. Y todo parte de un plan extraordinario en la era del ser humano, en la historia de la humanidad. En ese mismo lugar que es conocido como el Génesis, como el paraíso, donde todo surgió, donde la historia de la humanidad tenía un sentido seguro, que era tener comunión con Dios, entra ese personaje que todos identificamos como el enemigo, la serpiente, para tentar al ser humano y presentarle y mentirle la posibilidad de que él puede vivir sin Dios. Y es lo mismo que pasa hoy en día en nuestros corazones cuando no deseamos buscar a Dios. Pensamos que nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas, cuando la realidad es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y nada de lo que hagamos prosperará. Y si llegare a prosperar, estamos sembrando cosas materiales que van a tener tarde o temprano un fin. Dios lo que nos llama es que si hagamos algo sea para la vida eterna. Y es cuando encontramos en Génesis 3, versículo 15. ¿Han escuchado ustedes alguna ocasión la expresión del protoevangelio,
Protoevangelio es en un sentido muy sencillo, la primera vez que es mencionado el evangelio en la Escritura. Si nosotros pensamos que Juan 3:16 es la proclamación del evangelio, es correcto, pero la primera vez que es mencionado el evangelio de una manera tal vez no tan clara, pero que ahora sí lo podemos entender, es en Génesis 3, versículo 16, cuando la serpiente hace esta obra de alejar al hombre de la comunión con Dios. Recordemos que ellos tenían una comunión directa con Dios. En el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Es lo que ocasionó el pecado, la consecuencia de ese acto de desobediencia de parte del hombre y la mujer, lo que ocasiona es escondernos. Y es lo que cotidianamente hacen las personas que practican la maldad. Quien desea engañar a su esposa, quien desea mentir, lo que va a hacer es esconder sus obras. Es claro lo que vimos en el Edén. Y quiero decirle que todo acto pecaminoso que está fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias, pero dentro de esas consecuencias aún Dios es misericordioso. Es impresionante ver lo que Dios a través de la historia ha hecho. Advierte al pueblo de Dios sobre las consecuencias que habría de haber si caemos nosotros y nos alejamos de Él. Pero es tan maravilloso y tan infinito su amor que aún en medio de nuestra desobediencia, su misericordia se ve, puesto que así mismo como se está presentando la caída de toda la humanidad y todos nosotros, presenta la promesa de un Salvador proveniente de la simiente de una mujer. Versículo 15 del capítulo 3 dice, y pondré enemistad, se dirige a la serpiente después de haberla maldecido, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí está anunciado la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente la muerte de nuestro Señor y Salvador, sino también la victoria, porque ha derrotado al enemigo, ha derrotado la maldad, ha derrotado la muerte y ha triunfado porque tuvo poder para tomar también su vida de la muerte. Porque Él la puso y Él la toma, como se los dijo a sus discípulos. Nadie me quita la vida, yo tengo poder para entregar mi vida y también poder para tomarla. No lo entendieron en su momento con claridad que habría de venir el Mesías, pero encontramos en este versículo 15 la primera promesa que redimiría a toda la humanidad después de la caída. Y esa promesa la vemos en Juan 3:16. Fue proclamada por los profetas, aun cuando no estaba con claridad el nombre del Mesías. Sabíamos que habría de venir alguien que nos libertaría. Y el problema fue que al pueblo el que vino, nuestro Señor Jesucristo, era un pueblo que esperaban un hombre que los liberara, pero de la esclavitud en la cual estaban sometidas en ese entonces, la esclavitud romana. Lo despreciaron, no pensaron, no lograron ellos entender cuál es la verdadera esclavitud. Usted y yo, a través de la Escritura, ahora podemos entender que dicha esclavitud se refiere al pecado, del cual somos esclavos y de lo cual hemos sido condenados. Porque Romanos, cuando Pablo le escribe a los romanos, le dice con una claridad que no necesitamos estudios teológicos para entender que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Y no podemos salvarnos. Es por eso que, tomando como antecedente la historia del Génesis y este protoevangelio, que es el primer evangelio, el mensaje de redención, que habría de venir un Jesucristo nacido de una mujer. Gálatas 4:4, si me pueden ayudar. Era necesario que nuestro Salvador tomara la figura humana, porque a quien habría de salvar era a la raza humana. Y a lo mejor le va a sonar un poco chusco lo que voy a decir,
no iba a ser un extraterrestre, no iba a ser un animal el que muriera por nosotros para libertarnos de la esclavitud. Tenía que tener una naturaleza humana, puesto que había que salvar a la humanidad. Y en Gálatas 4 nos dice que precisamente habría que venir de una mujer. Por eso ahí encontramos la promesa redentora de nuestro Señor y Salvador, que la simiente de esta mujer habría que traernos libertad. No se sabía, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios dio a su Hijo nacido de una mujer bajo la ley. Es el honroso privilegio que Dios le concede a la mujer después de haber sido por donde entró el pecado, en que ella procrearía a nuestro Señor y Salvador. Reivindica la imagen de la mujer dentro del Génesis, porque quizá usted haya escuchado mucho acerca de que la culpabilidad de la mujer por haber hecho caso a la serpiente. Tanto es así que el hombre la responsabiliza a ella y después responsabiliza a Dios por esa mujer. Pero les vuelvo a decir que las consecuencias de este pecado tan grande, Dios también es misericordioso y le prometió que a través de ella vendría un Salvador. Reivindica la labor de la mujer dentro de la historia de la humanidad, porque fue así como llegó nuestro Salvador. Es en este contexto de la historia que nosotros debemos de entender esta historia con Juan el Bautista. Viene de noche para hacer unas preguntas al maestro relacionadas a todo lo que él había hecho. Estamos en los primeros capítulos de Génesis, cuando el Señor Jesucristo hace un milagro de convertir el agua en vino, cuando con toda autoridad limpia el templo que estaba siendo contaminado por intereses económicos, cuando expulsa a los cambistas, cuando expulsa a todas las personas. Y quiero explicarles brevemente por qué la razón de nuestro Señor Jesucristo purifica ese templo. Porque se había hecho un negocio. Escuche bien, la fe se había hecho un negocio. ¿Les suena parecido lo que hoy en día está haciendo la fe? Un negocio. Porque había un sistema sacrificial de la ley de Levítico en el Antiguo Testamento, donde decía cómo debían de presentarse estos sacrificios para poder tener comunión nuevamente con Dios. ¿Y sabe qué pasaba? Que comenzaron a vender a las puertas del santuario todo este tipo de animales, pero además lucraban, porque la moneda que las personas traían después de peregrinar al templo levantado, había una mesa de cambistas y los cambistas se enriquecían con estas ganancias que las personas de corazón venían a ofrecer un sacrificio y hacían negocio. Eso enojó terriblemente a nuestro Señor, porque la fe es gratuita, porque la salvación a la cual nosotros podemos llegar es un don de Dios. ¿O acaso a alguno de ustedes le ha sido demandado algo económicamente para poder llegar a tener una relación con nuestro Salvador? Y en el capítulo 2, el Señor Jesucristo, con toda autoridad, como la tiene porque le fue entregada, expulsa a todos estos hombres. Y en el capítulo 3, Nicodemo había escuchado la fama de todo lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo y se acerca a él con una pregunta. Y el Señor le responde que hay que nacer de nuevo. Vemos en estos capítulos, en este capítulo y en este versículo, la entrada sobre el nuevo nacimiento. Porque el reino de Dios era un concepto que tenía el pueblo de Israel. Pero ¿cómo podían llegar a ese nuevo nacimiento o a entrar al reino de Dios? Para los judíos era siendo judíos y después siendo circuncidados. De tal manera que si no eran judíos, si no eran circuncidados, era imposible pertenecer al reino de Dios. Por eso este nuevo concepto que nuestro Señor Jesucristo dice, hay que nacer de nuevo. En el versículo 5 del capítulo 3 dice, respondiendo Jesús, de cierto, le digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
ninguno de los que estamos aquí, si no experimentamos un nuevo nacimiento, podremos nosotros estar con nuestro Señor en la vida venidera. ¿Y cómo es que nosotros podemos experimentar este nuevo nacimiento? Pues sencillamente por lo que dice nuestro Señor Jesucristo en los últimos versículos de este capítulo 3. En el versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que desciende del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Muy sencillo. Aquí hablamos de dos nacimientos, uno terrenal y uno que proviene del cielo. Nicodemo tenía problemas para poder entender el nacimiento nuevo, porque decía: ¿cómo es posible que una persona ya siendo grande pueda volver a nacer? Por eso el Señor Jesucristo le dice: te he explicado las cosas terrenales, te son difíciles de entender. A la mayoría de los que está aquí nos cuesta trabajo entender cómo es que obra el poder sobrenatural que hace que deseemos a Dios cuando antes lo aborrecíamos. ¿Logra entender un poquito por qué usted está aquí cuando usted vivía una vida diferente años atrás? ¿Qué es lo que hizo que ahora usted esté decidido a servir a Dios, entregar su vida por Él? Porque no es religiosidad, porque si fuera religiosidad no habría paz en los corazones de muchos de los que están aquí en medio de las dificultades. Ese acto sobrenatural significa nacer de nuevo, y no es un acto humano, no es una decisión que yo quiera pertenecer a la familia de Dios. Es un acto milagroso y sobrenatural que proviene del Espíritu. Ese es el encuentro que Nicodemo tenía con el Señor Jesucristo. Lo consideraba un maestro por los milagros que había escuchado que había hecho, pero no como el Mesías, no como el Salvador. Usted puede estar aquí sentado y reconocer el poder de Dios, la bondad de Dios, lo milagroso que Dios ha sanado esa enfermedad tan grande, pero aún así puede estar lejos del nuevo nacimiento. ¿Por qué lo digo? Porque en los tiempos de Jesucristo, Nicodemo era un conocedor de la ley, era un practicante de la ley, y no cualquier tipo de fariseo, era un principal, un chipocludo, como dicen hoy en día, bueno para la ley, pero desconocedor de este nuevo nacimiento. Y esta mañana nos hemos reunido para entender o para confirmar o para reafirmar lo que la Escritura dice: nadie podrá ver a Dios en la vida venidera si no es a través de un nuevo nacimiento. Ni tus credenciales, ni tus títulos, ni tus obras económicas que haces en favor de los más necesitados podrá auxiliarte en el momento que sea necesario. Aún si haces milagros, tampoco es indispensable. Lo único que podemos hacer es entender lo que el Señor dice a través de su Evangelio, por una sencilla razón: porque Él es el Evangelio. Él es la persona que vino a instaurar para que todos pudiéramos accesar a esta vida eterna. Usted y yo, no siendo pertenecientes al pueblo heredero de la promesa, fuimos a venir a ser insertados. Y eso es maravilloso, porque no teniendo ningún mérito alguno, el Señor tuvo misericordia por sobre nosotros. Y entramos ya a lo que es el texto de Juan 3:16, donde encontramos que en el versículo 15 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy en Juan 3, versículo 15. Así termina esa historia con Nicodemo, pero inicia el versículo 16 diciendo: porque de tal manera, mire, cuando nosotros encontramos en este versículo número 16, encontramos cuatro verbos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La manifestación del amor de Dios no se va a manifestar en cuanto Dios le bendice económicamente. Me explico. No se va a manifestar el amor de Dios en que le va a sanar de ese cáncer.
de esa enfermedad terminal. A veces estamos en un error cuando creemos que el amor de Dios se materializa en cosas o situaciones. El amor de Dios quedó demostrado en esa cruz al proveer lo que ninguna persona podía proveer. Hermanos, quitemos de nuestro pensamiento ideas como ¿será que Dios me ama? Claro que te ama, quedó manifiesto, porque no solamente ama al mundo, sino que proveyó el único y suficiente medio para poder ser reconciliados con Dios. El único. Estés enfermo, hayas perdido a un ser querido, hayas quedado en ruinas económicas, el amor de Dios está expresado en la cruz del Calvario. Porque nuestro propósito no es vivir en este mundo eternamente, porque nuestro propósito no son las palmas y los reconocimientos que pueda provenir del mundo. Dios te ama y la forma perfecta, visible de ese amor fue en la persona de Jesucristo. Tengas dinero en este momento en los bolsillos o no tengas un resultado de un médico donde tienes días para vivir o para morir. Dios ya demostró ese amor infinito en la cruz del Calvario. Quitemos de nuestros corazones toda duda, toda aflicción, todo cuestionamiento que nos lleve a dudar del amor de Dios sobre nosotros, porque no solamente amó al mundo de tal manera que proveyó a su Hijo unigénito. En el griego, lo que el autor quiere decir, unigénito es único en su especie. No solamente Jesucristo era el primogénito de todas las cosas, sino como Él no ha habido otro. No ha habido otro único por una sencilla razón, porque es Dios mismo. Porque era necesario que quien muriera por nosotros tuviera el poder infinito de morir por los pecados de toda la humanidad que confesara y creyere. Por eso su naturaleza tenía que ser divina, por eso reconocemos que Jesucristo es Dios mismo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, al mencionarse que Él era también Dios, fue perseguido porque era considerado como una blasfemia. San Juan 14, del 8 al 9, si me pueden proyectar. Perdón, no es San Juan 14, es San Juan 10, 30. Si usted tiene su Biblia y puede buscarlo. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar las piedras para apedrearle. Nuestro Señor Jesucristo obtuvo como respuesta también la indiferencia y la agresión por parte del mundo. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por las cuales por ellas me apedráis. Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia. Era una blasfemia decir que Él era Dios. Pero Él es Dios. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Una de las razones por las cuales la hostilidad recibió nuestro Señor Jesucristo es por considerarse Dios. Pero Él es Dios. Hermanos, ningún hombre pudo llegar a la presencia de Dios. Fue por eso que Dios de tal manera amó a esta humanidad pecaminosa de la cual yo formo parte y usted, que proveyó no solamente al primogénito de la creación, sino al único en su especie capaz de tener un valor infinito para pagar nuestra culpa. No solamente amó Dios al mundo, sino que entregó a su Hijo unigénito. No lo prestó. Por eso es las palabras que utiliza Juan aquí, de tal manera, tan grande es ese amor que ha tenido, que no solamente lo ofreció, sino que permitió que fuera crucificado.
no fue crucificado por los romanos, que sí fue crucificado por los romanos, sino que mismo Dios lo entregó. Dios tenía poder para llamar a una legión de ángeles en su auxilio, pero ese era el plan divino desde la eternidad. ¿Te recuerdan? Desde el protoevangelio, desde Génesis, que después de la caída vendría la redención de toda esta humanidad de la cual pertenecemos usted y yo. De tal manera que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en su infinito amor no es un caso que salió de control. Debemos quitar esos pensamientos que las cosas que acontecen a los que están en Cristo son causas fortuitas, porque Satanás está queriendo afectar nuestras vidas. Satanás tiene poder porque Dios le da y le permite hacer las cosas. Pero hay propósitos por los cuales Dios está obrando en su vida, en la mía. ¿Por qué? No sabría decirle. Pero tiene que tener la convicción que si usted está pasando una prueba en estos momentos, Satanás no tiene poder si Dios no se lo da. No le atribuya poder a Satanás que no lo tiene, porque el que tiene es porque el Señor se lo permite. Y si no, vámonos a ver la prueba de Job. Dios es el que permite poner a Job en tribulación, porque tenía un propósito. ¿Y qué pasa cuando Job tiene un encuentro con Dios? Recuerda, pide explicaciones y obtiene explicaciones. No hay explicaciones. Pablo pide que le sea sanado y le tienen dicho: no, bástate en mi gracia. El problema de la tribulación no es la tribulación, el problema es que si estamos siendo sostenidos por Dios, porque lo importante no es tanto la tribulación, sino lo importante es si Dios está siendo nuestro refugio, si Dios está siendo nuestro escondedero, si Dios está siendo quien nos está sosteniendo en medio de las pruebas. Porque si Él es el que está sosteniendo, su prueba tiene un principio y tiene un fin. Nada va a ser eterno. Ningún problema es eterno, hermano. Esta pandemia, aun cuando vengan miles y más variantes, si usted está sostenido de la mano de Dios, si su confianza está sostenido en nuestro Señor y Salvador, no tiene por qué temer. Cuídese, sí, adelante. Vacúnese, adelante. Pero no es la vacuna lo que va a evitar que usted muera. Porque la Biblia dice que todos tenemos establecidos los días y el momento en que habremos de morir. Nadie podrá añadir ni un segundo más a nuestras vidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a ese Hijo unigénito, único en su especie. De tal manera que nadie debe de perderse. Nadie. Porque aun cuando la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hecho carne, venida a la tierra, trajo condenación a las personas que lo rechazaron, el propósito por el cual Dios envía a su Hijo no fue para condenar al mundo, sino para salvarlo. Versículo 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en Él es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mire, cuando estudiamos las doctrinas de la fe cristiana encontramos acerca de la predestinación, y la predestinación nos dice que Dios ha escogido desde la eternidad pasada los que habrían de ser salvos, y muchas veces esta doctrina irrita a las personas, porque si Dios ha determinado ciertas personas para condenación, ¿qué caso tiene entonces creer? Si he sido destinado para ser salvo, para ser condenado. Mire, bajo el axioma de que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte. Si en su infinito amor Dios ha decidido concederle a un grupo de personas su misericordia, los otros que reciben la justicia de Dios, que es la muerte. La pregunta que quiero hacerles es: ¿dónde está la injusticia de parte de Dios?
lo vuelvo a repetir. Dice la Escritura que la justicia de Dios es que la paga del pecado es muerte. Pero en su infinito amor, Dios ha decidido concederle misericordia a unas personas. ¿Qué recibe el otro grupo que no recibe misericordia? Justicia de Dios. ¿Dónde está la injusticia? No hay injusticia. La pregunta es ¿por qué nosotros, entendiendo eso, no volteamos al cielo y decimos gracias, Señor? Porque en vez de tu justicia he recibido misericordia y gracia. Por eso es que me entrego a ti en vida. Por eso es que vengo delante de ti a ofrecerte no lo que pueda yo pagar por tu amor, sino en gratitud a todo lo que tú has hecho por mí, que fue mostrado en la cruz del Calvario. Nuestra obediencia no es un pago que nosotros pudiéramos hacer por el amor de Dios, de tal manera entregó a su Hijo unigénito. Nuestra obediencia es el resultado de que hemos creído. ¿Por qué? Porque hemos comprendido lo que fue entregado en esa cruz, que no podíamos pagar. De tal manera que si para la causa de Cristo es necesario morir, muero. De tal manera que si para la causa de Cristo tengo que servir, sirvo. De tal manera que si por la causa de Cristo es necesario que cambie, cambio. No para pagar algo, ninguno de los que está aquí presente podemos pagar el favor merecido de Dios, pero sí podemos entregar nuestras vidas, dice Pablo, en sacrificio vivo y agradable a nuestro Señor y Salvador. De tal manera que nuestra cosmovisión ha cambiado completamente, hermanos. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí y en la carne. Porque he comprendido lo que significa el amor de Dios, que entregó a su primogénito, a su unigénito. Ya no hay muerte, ya no hay miedo, ya no hay temor. ¿Sabe qué significa? Ayer estuvimos en la noche en un velorio de un alumno del hermano Felipe. Murió Alejandro Ramírez. Y ese hombre llegó en pandemia aquí. No murió por COVID, no tenga miedo. Murió por otra situación del corazón. Y nuestro hermano fue un ejemplo en estos últimos momentos que él vivió. Porque me dice su hija, se dedicó a leer los últimos meses que tenía ya establecido. De hecho, el hermano le pidió al Señor que le concediera 20 días. Hermanos, es algo asombroso, no puedo explicarlo. Le dieron 5 infartos. Y el hermano seguía viviendo, pero le dijo el Señor, concédeme 20 días para poner mi casa en orden. Hermanos, se cumplieron exactamente esos 20 días y el hermano fue llamado a la presencia de Dios. ¿A dónde más vamos a ir? ¿De qué nos van a servir nuestras riquezas materiales, nuestro egoísmo, nuestro orgullo? ¿A dónde vamos? De nada. El coche nuevo que hemos comprado, y no estoy diciendo que, no estoy predicando que nosotros seamos mediocres. No. Quiero decir que nuestra cosmovisión a través de Juan 3:16, que es el Evangelio, cambie nuestros afectos y nuestro sentir. Y seamos personas que entreguemos todas nuestras emociones a Él. Por eso es que predicamos el Evangelio, porque hemos pasado de una justicia a una gracia. Usted ha pasado de una justicia a una gracia si está en Cristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él no es el camino, es el único camino para llegar a Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual usted y yo podamos ser salvos. ¿Requiere más evidencias? Abra su Biblia. El amor infinito de Dios ha sido expresado, y no solamente para un grupo selectos como eran los judíos. Fue abierto de tal manera que dice la Escritura que de 2 mundos hizo uno solo, un solo pueblo.
donde todas naciones vendrán el día y rendiremos adoración a nuestro Señor, que ya la está recibiendo. Dice Apocalipsis que los ángeles todos los días cantan y le adoran. Usted y yo tendremos ese privilegio en la vida venidera. Si usted no hay ese deseo, ore. Puede tener todos los títulos como Nicodemo, puede ser el mejor teólogo, puede ser la mejor persona, pero el Señor abre la posibilidad para que ese infinito amor todos estemos ahí, todos. Yo le invito que este próximo año que va a iniciar, lea la palabra. Yo no deseo para usted otra cosa más que esto, porque es poder de salvación. Intégrese a un grupo de estudio, intégrese a una célula, pida que le instruyan. ¿Por qué? Porque en este libro hay palabras de vida eterna y nos hacen descansar en todas y cada una de las promesas de Dios. Demos gracias al Señor por su palabra en esta mañana y por su infinito amor expresado en Jesucristo. Padre, te damos gracias porque aún no mereciendo, Señor, siendo indignos de todo afecto tuyo, has provisto a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el unigénito, único en su especie. Como Él no hay dos. Con esa naturaleza humana y naturaleza divina fue capaz de calmar la ira que ocasionó el pecado de nuestros primeros padres. Ahora, Señor, te rogamos que solamente sea nuestro sentir vivir en la plenitud de Cristo. Perdónanos cuando nuestra visión ha sido diferente a la visión cristocéntrica. Perdónanos cuando nos hemos perdido y no hemos venido, Señor, a buscar auxilio en tu Hijo Jesucristo. Pero tú en tu inmenso amor, porque de tal manera amaste a este mundo, que entregaste a tu unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Puestos de pie, amados hermanos, entonemos el himno.